Actualizamos la información de la Casa Real Británica con una noticia que ha salido de última hora y que es bastante importante porque parece ser que está a punto de salir, que se ha filtrado el archivo médico de Kate Middleton. Se ha difundido que al parecer unos hackers chinos han hecho una advertencia de que han podido acceder y filtrar los archivos médicos de miembros de la familia real, incluyendo a Kate Middleton. Esto ha generado especulaciones sobre una posible filtración inminente que podría darse pues prácticamente en las próximas horas y en los próximos días. Esta narrativa no ha estado exenta de crítica porque hay quien dice que se trata de una estrategia propagandística del propio Reino Unido, que suele culpar a otros países como China, Rusia o Irán, que ya han salido bastante en este canal, para desviar un poco la atención de problemas internos o encubrir temas delicados relacionados con la familia real. Pero lo cierto es que estas informaciones sí casan con algo que nosotros veníamos aquí contando prácticamente desde que inició 2024, de que podría haber efectivamente una brecha de seguridad en el London Clinic y se apuntaba ya a estos países. Ojito, porque de esto se está haciendo ya eco la prensa internacional y parece que hay cierta veracidad. En el Juego de Tronos o Risk del mundo, la geopolítica, ha entrado el nombre de Kate Middleton en todo esto y la verdad habría que buscar responsabilidades en todo este asunto, sin duda. Se plantea la posibilidad de que estas noticias sobre hackers sean una distracción para encubrir una inminente filtración de archivos comprometedores sobre Kate Middleton, los cuales podrían contradecir un poco la narrativa pública sobre la realeza. Curiosamente, los tabloides británicos no recogen absolutamente nada de esto, todo viene de la prensa internacional y, como digo, no es noticia antigua, sino que nos encontraríamos con algo bastante importante que tendría que ver incluso con la seguridad del país. Lo que ha llamado más la atención es que parece ser que Kate Middleton es el centro de atención de estos informes y que se deja un poco atrás, curiosamente, a Carlos III, que él también estaba dentro de esas filtraciones ya cuando informamos en su momento de que el sistema de London Clinic, la clínica donde el hospital donde estuvieron los dos, podría haber sido objeto de hackeo. Desde luego, las voces más críticas en todo esto dicen que Kate no tiene el mismo nivel de relevancia o amenaza que la reina Isabel II en el escenario internacional y que ahora que el tema ha decaído, pues qué sentido tiene filtrar todo esto. Yo entiendo todas las versiones, pero ya digo que a mí no me parecería raro, porque amenazas de China, Rusia e Irán existen hacia Reino Unido y en especial a la familia real por conflictos diplomáticos que existen. Muchas teorías, especulaciones ahora mismo en redes sociales. Puede que todo sea un montaje mediático, puede que todo sea una especie de atentado de falsa bandera, pero lo cierto es que ya estamos viendo que estas informaciones las está recogiendo la prensa internacional. La narrativa ahora mismo en Reino Unido se centra un poco más en William, que al parecer dicen los tabloides británicos que desde que ha llegado en todo este año, que se ha hecho cargo de su mujer, que ha sido como el suplente tanto de su padre como de su mujer en todos los eventos públicos, pues resulta que en esas encuestas que hacen mensuales de niveles de índice de aceptación, pues ha logrado la mayor nota, sí, curiosamente. Ha logrado la mayor nota, convirtiéndose en el miembro más popular de la realeza en estos momentos. Yo digo lo de siempre, ¿quién se cree esas encuestas? Están un poco hechas ad hoc por parte de estos tabloides británicos y la verdad, cuando vienen trufados de otros artículos que vuelven otra vez a lo mismo contra Harry, en este sentido recogen
testimonios de supuestos amigos de William atacándolo y refiriéndose a él como disco rayado. Disco rayado en España significa bueno, que una persona se está repitiendo mucho, pero yo creo que aquí tiene otro sentido, según he podido un poco bueno, investigar, porque es un poco una frase hecha, muy localista. Parece ser que se sugiere con eso que es como una especie de oveja negra, alguien que no es deseado dentro de su familia. Ese ataque se percibe como una respuesta a los rumores de que Harry estaría dispuesto a regresar a un rol temporal si recibía una disculpa de William, pero es que los tabloides van más allá y sí me parece como una maniobra de distracción, más que la información que hemos dado de Kate Middleton, que sí me parece bastante grave. Esto me parece una maniobra de distracción porque meten a Meghan Markle, dicen que ella ahora que quiere volver a Reino Unido y reemplazar a Kate Middleton, y me suena todo, la verdad, bastante falso. Fuentes cercanas a William, según estos tabloides, afirman que Harry no comprende que la reina Isabel dejó claro que no podía desempeñar un rol a medio tiempo dentro de la familia real, lo que ha generado la tensión entre William y Harry, entre los hermanos. Bueno, Meghan sabemos que no tiene ningún tipo de interés en regresar al Reino Unido. Esto que están vendiendo los tabloides británicos es una vez más ciencia ficción. Podríamos hacernos eco todos los días de los cientos de artículos, las decenas de artículos que publican sobre Harry y Meghan, sobre cosas que ya solo con leer el titular sabemos que son falsas. Estas afirmaciones sobre el deseo de ocupar el lugar de Kate Middleton, yo creo que son fantasías creadas por la prensa británica, pero creo que en este sentido sí tienen un objetivo, que es un poco distraer a la gente de temas más importantes. Yo sabéis que no soy especialmente conspiracionista y que suelo tirarme un poco por el pensamiento empírico, pero con esta filtración que ya digo que está recorriendo las redes sociales y está siendo recogida por la prensa internacional sobre unas posibles, inminentes, mejor dicho, filtraciones de los informes médicos de Kate Middleton, a mí me dan bastante que pensar. Lo de Meghan y Harry son simplemente rumores absurdos. La prensa británica perpetúa esas historias un poco para seguir creando tramas, generar interés en el público, pero en mi opinión creo que no hay absolutamente nada. De lo de Kate, pues estaremos atentos porque ya digo que la noticia ha salido de última hora. Yo de hecho no iba a sacar ningún vídeo y os lo dejo aquí ya prácticamente pues acabando el día. Nada más, gracias por estar ahí.